buenos días a todos. Hoy es 27 de febrero, es día de jueves y es jueves eucarístico y sacerdotal y además jueves después de ceniza. Esta primera parte del comienzo de la Cuaresma hasta llegar al domingo primero de Cuaresma, pues lo denominamos así. Cada uno de los días que van después de la ceniza, que marca el inicio de este camino cuaresmal, de este proceso, de este tiempo de gracia, de todo lo que ya hablábamos ayer. Es jueves, por tanto, digo, eucarístico. Damos gracias al Señor por el regalo de la Eucaristía. Damos gracias al Señor porque se ha quedado con nosotros en el sagrario, se ha quedado con nosotros en medio para alimentarnos, para darnos vida con su cuerpo, con su sangre. Cuánto recibimos de la Eucaristía y qué importante es valorarla, agradecerla, cuidarla, celebrarla bien, hacer todo lo posible para que la celebración de la Eucaristía no sea rutinaria, no se machaque, no se haga de cualquier manera. Y también insistimos en pedirle al Señor, como Él mismo nos sugirió, que envíe obreros a su mies. Pedimos por las vocaciones sacerdotales y pedimos por la santidad de los sacerdotes, la santidad de los seminaristas. Nos va la vida en ello y es muy importante. ¿Cuál es el mensaje resumidamente de este día de hoy? Pues es: la cruz es el camino hacia la plenitud de la vida y la condición indispensable para seguir a Jesús. El texto de hoy es Lucas 9, 22 al 25. Jesús dice a sus discípulos: es preciso que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea rechazado por los ancianos y por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Desde el segundo día de la Cuaresma, la liturgia nos sitúa delante de lo esencial de la Cuaresma. Es una subida hacia la Pascua, una marcha hacia la vida en plenitud, una ascensión hacia las cumbres de la alegría y del gozo, pero a través de la cruz. Dios se propone que tengamos vida, felicidad, y la Pascua está al final del camino. Podemos decir: yo voy hacia la Pascua. Ya lo decía ayer, la Cuaresma en sí misma, su sentido es conducir a la Pascua. En sí misma no tiene sentido. ¿Para qué celebrar una Cuaresma que acabara todo ahí en la Cuaresma? No, nos lleva a la Pascua. Pero el camino es la cruz, es el sufrimiento y la renuncia. Un solo modelo, un solo principio, un solo esfuerzo cuaresmal. Imitar a Jesús, seguir el camino que Él siguió, mirar a Cristo, seguir a Cristo. Es fundamental. Esas dos palabras, a las que tanto nos invita San Pablo en sus cartas, a las que nos invitaba también San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, a la que nos invitaba el Papa Juan Pablo II, abrid las puertas a Cristo. Es importante y vale la pena seguir a Cristo, ser de Cristo, mirarle a Él, poner los ojos en Él. De ahí la importancia primordial de la oración, de la meditación, para poner realmente a Cristo ante nuestros ojos, en nuestros corazones y en nuestra vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, tú has sido el primero en pasar por ello, Señor. Quisiera vivir estos 40 días a tu lado, contigo, siguiéndote. ¿En verdad quieres acompañarme?, dice el Señor. Bien lo quisiera, Señor. Dame ánimo y valor para ello. Pues niéguese a sí mismo. El que quiera seguirme, que se niegue. Es verdad. Paso demasiado tiempo pensando en mí, en mi egoísmo, en mi ombligo, y sin embargo sé muy bien que esa postura es contraria al amor. Amar es olvidarse, no pensar más en sí mismo, ser y vivir para los demás.
Dios es amor, por esto renunció a sí mismo por amor a nosotros. No hay amor más grande que el que da la vida por aquellos que ama. Siendo Él de condición divina, no quiso ávidamente mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó, pasando por uno de tantos. Jesús es el hombre que de una manera total, definitiva e infinitamente, ha renunciado a sí mismo para estar total, definitiva e infinitamente vuelto hacia los demás. Jesús vuelto hacia el Padre y Jesús vuelto hacia sus hermanos, hacia cada uno de nosotros. Tome cada día su cruz. Amar es crucificante, pero es también apasionante. Paradoja de la cruz, ¿no? Vivir, según el Evangelio, no es una vida, un agua de rosas, ¿eh? Es una vida que requiere valentía, energía, vigor, ascesis, renuncia, ¿eh? Y me siga. Tú caminas delante, Señor. Tú, el primero, has renunciado a ti mismo. Tú me dices, no es en broma que yo te he amado. No te he amado de bromas. Lo sé. Y yo seré capaz de hacer. ¿Qué seré capaz de hacer en cambio? Pues quien quiere salvar su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por amor a mí, la salvará. ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si él se pierde y se condena? El sacrificio no es, pues, un valor en sí mismo. No se trata de renunciar por el placer de renunciarse. La renuncia es negativa. Su finalidad es positiva. Se trata de salvarse. El hombre no se expansiona, sino dándose, renunciando a sí mismo. Pero la renuncia conduce a la expansión en plenitud. Claro que el camino que nos propone Jesús, el que siguió Él, no es precisamente fácil. Es más bien paradójico. La vida a través de la muerte. Es un camino exigente que incluye la subida a Jerusalén, la cruz, la negación de sí mismo, saber amar, perdonar, ofrecerse servicialmente a los demás, crucificar nuestra propia voluntad. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Pero es el camino que vale la pena, el que siguió Él. La Pascua está llena de alegría, pero también está muy arriba. Es una subida hacia la cruz de Jerusalén. Lo que vale, cuesta. Como aquello de la fama, ¿no? Lo que vale, cuesta. Todo amor supone renuncias. En el fondo, para nosotros, Cristo mismo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Celebrar la Eucaristía es una de las mejores maneras no solo de expresar nuestra opción por Cristo Jesús, sino de alimentarnos para el camino que hemos elegido. La Eucaristía nos da fuerza para nuestra lucha contra el mal. Es un auténtico viático, alimento para el camino, y nos recuerda continuamente cuál es la opción que hemos hecho y la meta a la que nos dirigimos. Así que ánimo y adelante, merece la pena, vale la pena seguir a Cristo y dar la vida por Él. Hoy la Iglesia hace memoria de San Gabriel de la Virgen de los Dolores o Gabriel de la Dolorosa, nacido en Asís el 1 de marzo de 1838 y muerto en Isola de Gran Sasso, en Italia, el 27 de febrero de 1862. También, ya digo, conocido como Gabriel de la Dolorosa, de nombre secular Francesco Ponsenti. Fue un religioso pasionista canonizado en 1920. La Iglesia Católica lo venera como patrono de la juventud italiana junto a San Luis Gonzaga. Francisco Ponsenti fue el undécimo de los 13 hijos de una familia de clase media alta. En 1841 su madre murió cuando el futuro santo tenía 4 años de edad. Fue criado por su padre y hermanos. Su padre
Era un personaje muy importante en aquel entonces, comerciante y embajador de los estados pontificios. Francisco se trasladó con su familia a la ciudad de Spoleto e inició sus estudios en el internado de los hermanos de las escuelas cristianas, los de La Salle, y en el liceo jesuita de dicha ciudad. Francesco era un muchacho guapo, alegre, cariñoso y algo mimado por ser el más joven de la numerosa familia Posenti. Recibió el llamado divino varias veces, dos de ellas durante graves enfermedades, otras tras la muerte de una de sus hermanas mayores, pero o lo rechazaba o lo postergaba por diversas razones. Pero mientras asistía a una procesión mariana, una procesión de la Virgen de los Dolores, tuvo una visión donde la imagen de la Virgen se movía y le decía: Francesco, el mundo ya no es para ti, te espera la vida religiosa. Y decidió entrar a la vida religiosa definitivamente, pese a las objeciones de su familia, que casi consideró esto como un capricho de adolescente. En 1856 convence a su gente de la sinceridad de sus intenciones y luego de un año de prueba por parte de la familia, recibe la aprobación formal de su padre e ingresa como religioso pasionista en el noviciado de Morovalle, Macerata, tomando el nombre de Hermano Gabriel de la Virgen Dolorosa. En su breve pero fructífero tiempo como religioso, Gabriel se caracterizó por su piedad, su infatigable vida de oración y penitencia, y sobre todo por su amor a Cristo y a la Eucaristía. Gabriel murió en el monasterio pasionista de Isola del Gran Sasso, víctima de tuberculosis, en 1862. Sus reliquias hoy se veneran en un moderno santuario contiguo al antiguo monasterio en el mismo pueblo, donde falleció muy cerca de Terramo. Pío XII lo bautizó con el nombre de El Santo de la Sonrisa. Fue canonizado por Benedicto XV en 1920. Fue declarado patrono de la juventud católica italiana 5 años después. La santa seglar pasionista Santa Gema Galgani le atribuyó su curación de una grave meningitis. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra y el testimonio de San Gabriel de la Dolorosa. Felicitamos a los hermanos, a los padres pasionistas y a las madres pasionistas. En nuestra diócesis están presentes ellos en Mieres, ellas en el convento de Fitoria, en la ciudad de Oviedo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.